a este himno. Rogamos al Señor que tome este vaso en sus manos, que mis imperfecciones, mis incapacidades, mi pecabilidad no sea obstáculo para su palabra en esta mañana. En Cristo Jesús rogamos. Gracias y paz, amados hermanos. Que el Señor le bendiga. Gracias al Señor que nos permite esta oportunidad de un domingo más de estar reunidos en la casa del Señor, la ciudad santa. Y para los que estuvieron desde la clase dominical, todos los cantos y la lectura que hemos leído, pues es nada más que un recordar más de nuestro buen y sabio Dios, de las cosas que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Hoy vamos a seguir la miniserie que empezamos hace 2 semanas, afirmados con la armadura de Dios, tomado de este texto que acabamos de leer, de Efesios 6, 10 al 17. Y queridos hermanos, nosotros hemos visto ya en el libro de Apocalipsis, hace unas semanas, la implacable persecución de Satanás contra el pueblo de Dios. Allí el Señor Jesucristo nos revela cómo, o más bien cuáles son las características de la vida de todos aquellos llamados de la tiniebla a la luz del Señor mientras esperan ese pronto retorno del Rey. Allí en Apocalipsis vimos a la serpiente antigua, al dragón en una lucha hasta la sangre, una lucha sanguinaria, con tal de hacernos desviar, con tal de hacernos ceder al engaño, al error del pecado, y con ello olvidarnos del pacto de Dios que tenemos con el Señor, o que el Señor hizo con nosotros. De allí la importancia de lo que ya hace 2 semanas empezamos a ver en Efesios, la orden de Dios de tomar toda su armadura para resistir en el día malo, para estar firme contra las acechanzas de la serpiente antigua. Y esto es vital, amado hermano, porque al día de hoy podemos ver cómo las fuerzas demoníacas lanzan su ataque frente a nuestros ojos, para hacernos precisamente caer en el engaño. Las corrientes en este mundo actual, amado hermano, de promiscuidad, materialismo, implacabilidad. Acabamos de venir de 2 semanas sangrientas en las noticias. Implacabilidad, hombres sin misericordia, soberbia. Ese es el mundo, esas son las corrientes en las que nosotros nos desenvolvemos hoy, a la que la Biblia, el propio Pablo en Efesios llama que aquellos que están sin Cristo están bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. La soberbia, la implacabilidad, el materialismo, la promiscuidad rampante que opera en el mundo en el que nos desenvolvemos son los artimaños, son las acechanzas, por un lado. Pero por otro lado, el engaño también viene de falsas religiones. El engaño también viene de falsos ministros. El engaño también viene de falsos maestros, de falsos profetas. De todas las religiones en el mundo, usted nómbrelas, nada más en la India. Los dedos de los pies, los dedos de las manos, los cabellos, los que tenemos cabello. Faltan cabellos para nombrar los dioses que hay en ese país. El engaño viene a través de falsas religiones, de falsos profetas que hay en el mundo, pero también dentro de nuestras propias filas. El enemigo busca confabularnos. Para nadie es un secreto que dentro de nuestras propias filas se han levantado falsos apóstoles. Y con ellos el diablo busca, debo decir, confabularnos y hacernos dudar, hacernos negar nuestra fe, abandonar nuestra fe, haciéndonos dudar con mentiras de la promesa de salvación de nuestro Dios para nosotros al mezclar el error con la verdad.
Eso está pasando en las iglesias hoy. Y eso es obra de Satanás. Que nos quede claro, amado hermano. La ordenanza, teniendo este panorama del ataque frontal demoníaco, la ordenanza de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para estar firmes contra esas acechanzas, contra ese ataque del enemigo, de revestirnos de toda su armadura. Para estar firmes es un llamado que nos hace Dios, como nos recordó el hermano Emilio hace 2 semanas, a estar listos, a estar conscientes de que la batalla, de que estamos en una batalla y de que esa batalla es constante. En primer lugar, se nos hizo el llamado a ceñirnos los lomos con el cinto de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que reconozcamos la verdad en nuestras propias vidas. Esa verdad que nos pone en nuestro justo lugar, a reconocer nuestra condición delante de Dios y su palabra, que es vida y es verdad. Hemos visto que ceñirnos de la verdad es humillarnos ante la verdad en nuestras propias vidas. Verdad que solamente es una. Y esa nos confronta para que, convencidos por ella, podamos estar firmes. ¿Cuál es esa verdad en su vida, amado hermano? Cristo es Señor. Vimos en la semana, el miércoles, que no podemos tener a Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como Salvador, si no lo tenemos como Señor. Cualquier área de nuestra vida que no esté sujeta al señorío de Cristo en nuestras vidas, no esté sujeta, pues esa es la verdad en nuestras vidas. Y ceñirnos con la verdad es humillarnos y reconocer que debemos someter toda nuestra vida al señorío de Cristo. De la misma manera, entonces, ponernos la coraza de la justicia, vimos la semana pasada, es andar delante de Dios con corazones protegidos. Todo nuestro torrente de emociones y pensamientos protegidos con la justicia, es decir, con la santidad sin la cual nadie va a ver a Dios. Y esta santidad no es de nosotros, sino que es delegada, que la obtenemos de parte de nuestro buen Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, estando conscientes de la batalla a la que estamos llamados a enfrentar, protegemos nuestros corazones con la coraza de la justicia. En el texto, el día de hoy, Efesios 6:15, el Espíritu nos llama a calzar nuestros pies, a vestir nuestros pies con el apresto del Evangelio, a tener nuestros pies protegidos para estar firmes. Es decir, para que pisemos con seguridad, es lo que hace un buen calzado, para resistir el embate del enemigo. Y esto es así porque vemos en el versículo 11, en el versículo 13 y en el versículo 14 de nuestro texto, en Efesios 6, se nos llama a estar firmes, a mantenernos firmes contra toda esta maquinaria que viene contra nosotros de parte de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas. Y para ello el Señor nos manda a calzar los pies con el Evangelio de la paz. Así que en esta meditación que quiero compartirles, amado hermano, el Señor nuevamente veo que procura el Señor que esta iglesia, cada uno de nosotros, entendamos en nuestro corazón, en nuestra mente, a lo que realmente estamos llamados aquí cada uno de nosotros, lo que realmente nos sostiene y nos mantiene cada día que avanzamos en este caminar. Por eso yo he dividido esto en 2 partes. La primera parte le he llamado firmes, con el calzado del Evangelio de la paz, que dicho sea de paso es el título del sermón. Firmes con el calzado del Evangelio de la paz. Y como segundo punto, firmes con la preparación que da el Evangelio de la paz. Y en este segundo punto, yo quiero tocar un aspecto muy importante a resaltar en las Escrituras, porque está a nuestros ojos, que es la preparación del Evangelio de la paz nos hace actuar. Efesios 6:15, firmes con el calzado del Evangelio de la paz. En la batalla constante en la que nos encontramos, amados hermanos, es necesario que nuestros pies estén firmes sobre el terreno, que estén protegidos,
cómodos, con facilidad de movilidad durante la batalla. Esa seguridad, esa firmeza, esa protección, esa facilidad y comodidad nos la da el Evangelio de la paz. Para la batalla los pies no pueden estar descalzos, mucho menos heridos. Y para la lucha cuerpo a cuerpo, amado hermano, se necesita poder afirmar los pies en el terreno. Y para ello se necesita que nuestros pies estén calzados con, dicho sea de paso, valga la redundancia, con el calzado adecuado. Hace un año, en octubre, fui al oftalmólogo porque desde enero o febrero del año pasado empecé a ver las letritas, por lo menos cuando veía televisión, de un subtítulo o algo con sombras. Y yo no creía que yo, pelado como yo, tenía que usar lente ya. Y pasaron 8 meses hasta que me sentaron en mi realidad mis compañeros del trabajo y me dijeron: capitán, vaya al oftalmólogo porque se puede dañar más los ojos. Cuando fui al oftalmólogo y me hace la revisión, yo le digo lo que me está pasando y él me dice: no se preocupe, señor Bonilla, mire, lo que usted tiene se lo voy a poner así. Usted tiene 10 centavos de miopía y un real de astigmatismo. ¿Ok? Los lentes, úselo cuando va a ver televisión, o usted de noche por ahí, o en todo el día si quiere. Mire, usar los lentes como... Y me dijo esto: imagínese que usted nunca va a la escuela con zapatos, hasta que un día alguien le regala zapatos. Usted hace la misma trayectoria, pero ahora más cómodo. Y créanme, cuando me pongo los lentes, aquí varios hermanos me han agarrado los lentes y que, pa' ver, la hermana Yeli fue una, quedó mareada con el aumento que tenía. Pero lo cierto es que ahora voy más cómodo. Eso es lo que hace un calzado. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. El Señor quiere que los cristianos caminemos en este camino de peregrinos en el que estamos hacia la ciudad de Dios, calzados, los pies firmes. Para la lucha cuerpo a cuerpo hay que tener los pies firmes sobre el terreno, cómodos y con movilidad de avance. Y no podemos ir a la batalla en inseguridad, con desconfianza, con temor. Nuestro sustentador, nuestro proveedor, el Dios Todopoderoso, no puede estar en nuestra contra mientras vamos a la batalla. Voy a volver a decir eso. Nuestro Dios no puede estar en contra nuestra mientras vamos a la batalla. Esto quiere decir que calzarse con el Evangelio es una conciencia libre de culpa, de temor, de desesperanza y de enemistad contra Dios. Romanos 5, versículo 1, afirma: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Como personas que hemos sido llamados de la tiniebla a la luz del Señor, debemos tener conciencias libres. Libres, lo que dice Hebreos, de obras muertas. Porque lo que era imposible para la ley, Dios lo hizo posible. Esto es, liberarnos del pecado, del poder del pecado a la libertad del Hijo de Dios. Esto quiere decir que lo que antes hacíamos, en lo que antes nos deleitábamos, ahora nos es causa de llanto, nos es causa de frustración y nos lleva a eso, al arrepentimiento. Ya no nos sentimos bien, pero entendiendo que ya esa culpa, como estuvimos aquí en la clase dominical, ya la llevó otro, nuestro sustituto, pagado por la muerte de Cristo. Y esto se va a volver a repetir en lo que queda del sermón, amado hermano. Fue pagado por la muerte de Cristo, ya es quitado el poder del pecado por la sangre del Cordero de Dios en nuestras vidas. Romanos 8:3. Esta es una clara realidad que las Escrituras, a lo largo y ancho de todos los libros, afirma contundentemente: alguien tomó nuestro lugar. El poder del pecado no es quitado, amado hermano, por cualquier cosa que nosotros empecemos a hacer. El poder del pecado no nos es quitado por cualquier cosa que empecemos a hacer. Tampoco el poder del pecado
nos es quitado, empezando a hacer cosas que llamamos a simple vista cosas del espíritu. Como hemos visto en nuestras clases, disciplinas espirituales. Está la tentación de pensar que las disciplinas espirituales, la meditación, la oración, nos lleva a la santidad. Lo que es cierto en cierta medida, pero la santidad con la cual nos podemos presentar delante de Dios, usted y yo, no nos la da ninguna oración, ninguna meditación, ningún ayuno. Nos la da la sangre del Cordero. La santidad, el poder del pecado en nosotros tampoco nos es quitado si dejamos de hacer aquellas cosas en las cuales nos deleitábamos. No nos equivoquemos. Si yo antes fornicaba, ahora que no fornico, soy libre del pecado. Mentira. Mentira. Hay una agencia, una organización que se llama AA, Alcohólicos Anónimos. Lamentablemente las estadísticas dicen que cada vez que un alcohólico deja una de estas organizaciones, la estadística dice que tarde o temprano volverá. Solo lo que ocurrió en la cruz nos hace libres del pecado. Más nada. Y eso hay que tenerlo claro. Creer esto y practicar esto, amado hermano, de querer dejar o empezar a hacer cosas, no es calzarnos con el Evangelio de la paz. El llamado es a estar firmes con el calzado del Evangelio de la paz, y hacer o dejar de hacer cosas no es estar calzado con ese Evangelio. Ese es otro Evangelio. Empezar a hacer las cosas del Espíritu, lo hacemos por el Espíritu que Dios ha hecho habitar en nosotros. Dejamos de hacer aquellas cosas desagradables para Dios por ese mismo Espíritu. No para obtener o no para ganar la paz con Dios. Miremos la segunda parte de Romanos 5:1, perdón. ¿Cómo somos justificados? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros tenemos la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no por nuestros propios actos. Amado hermano, esto que yo acabo de decir es calzarse los pies con el Evangelio de la paz. Esa es nuestra seguridad. Ese es nuestro calzado para nuestros pies, para la batalla, para andar cómodos y pisar el terreno firmes. Satanás va a venir como león rugiente, amado hermano, dice la palabra en Pedro, y nosotros vamos a tener el valor de mirar a los ojos a ese león rugiente, resistirlo por y en el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Las tentaciones de Satanás, los deseos de los ojos, los deseos de nuestra carne caída, y cada una de las vanaglorias de esta vida van a venir con ímpetu y con fuerza, todos los días. Van a venir incitaciones al robo, a la ira, al engaño, a estafas, a toda clase de inmundicia sexual, a mentiras, a envidias, a falsos testimonios. Van a venir siempre, como yo le llamo, a alborotar el avispero dentro de nosotros. ¿Alguna vez hemos visto un avispero alborotado, hermano? Yo varias veces lo vi en mi casa, en mi infancia. Había que salir corriendo, hermano. De hecho, yo fui víctima de unas avispas en la finca de mi abuelo. Íbamos a caballo, arriando vacas. Yo tenía 18 años. Por ahí andaba yo, arriando vacas con mi difunto abuelo, un tío, y de repente paso por debajo de una palma y ahí estaba la incitación del diablo. Me han caído avispas, hermano, por todo el cuerpo. Fui picado. Orichel, mi mamá se van a acordar de eso. Todas estas cosas van a venir de dentro de nosotros y externamente a nosotros. Nos van a ser ofrecidos formas por las cuales deshonrar a Dios y fornicar con la bestia. Pero yo quiero que usted recuerde la historia en Daniel capítulo 3, versículo 15 al 18.
La historia de 3 jóvenes valientes judíos que ante estas incitaciones le dijeron al rey, si Dios, miren lo que dicen estos jóvenes, si Dios no nos libra del fuego, y estoy parafraseando con mis palabras, sepa, oh Nabucodonosor, que no solamente no estamos dispuestos a adorar la estatua, sino que dispuestos estamos a morir por nuestro Dios. Es lo que hace estar calzados, firmes con el Evangelio de la paz. Él es mi fuerza y la roca de mi salvación. Eso, amado hermano, es estar firme, estar calzado con el Evangelio de la paz. No hay duda, no hay temor. Que yo le diga a alguien que me está advirtiendo, que está atentando contra mi vida, mi integridad física, y que él me pida que yo le haga algo para perdonarme la vida, y que yo le diga que no solamente no lo voy a hacer, sino que acabe con esto ya. Amado hermano, Dios nos ayude a tal valentía por su gracia. Ahí no hay duda, ahí no hay temor, ahí no hay si me perdonó o no me perdonó. Yo soy perdonado, yo soy justificado, estoy en paz con mi Dios y me he reconciliado con Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Firmes para la preparación que da el Evangelio de la paz. Es el segundo punto a anotar en este versículo de Efesios 6:15. Al igual que estos 3 jóvenes, el efecto que esto causa en nosotros nos prepara. El saber lo que estudiamos antes en la escuela dominical, que alguien llevó nuestra culpa, nos prepara. El Evangelio nos prepara y la orden es calzar nuestros pies con la preparación que da el Evangelio. Esa es la orden. Las buenas nuevas de paz es vital para nosotros. De hecho, Pablo lo llama el fundamento. Es decir, que cuando cada uno de nosotros alcanza, si se puede o cabe el término aquí, cada uno de nosotros alcanza por la fe el entendimiento de la profundidad de este misterio, lo que Pablo llama el misterio, en el capítulo 1 de Efesios. Cuando llegamos a comprender por fe este misterio de que tenemos paz con Dios, que Él nos redimió por la fe, que nos perdonó por la fe en la sangre del Cordero, según la riqueza de su gracia, le llama Pablo, que de judíos y que de gentiles, que de extranjeros, ha hecho un pueblo para su nombre, y que las promesas de Cristo son para nosotros. Este conocimiento nos prepara o nos da la preparación para estar listos y firmes para la batalla contra Satanás y sus mentiras. La palabra traducida del griego que tenemos en Efesios 6:15 como apresto en nuestras Biblias quiere decir preparación o disposición. Y leyendo a muchos hermanos piadosos, estudiosos, inclusive algunas versiones de la Biblia muy conocidas y utilizadas hoy, gracias hermano, donde se presume por esta palabra que el apóstol tenía en mente la disposición para ir y anunciar el Evangelio. Eso lo va a leer hasta en la Nueva Versión Internacional. Muchos hermanos tienen el entendimiento que Pablo tiene en mente, que está diciéndoles que tengan la disposición de ir a anunciar el Evangelio. De hecho, correlacionan en las Biblias de concordancia con Isaías 52:7, donde muestra la belleza de los pies de aquellos que anuncian la paz. Pero nosotros, amados hermanos, creemos, por el contexto de la carta de Pablo, que apresto aquí no está haciendo referencia a ir a anunciar el Evangelio necesariamente, algo la salvedad. Pablo acaba de dar en los primeros 3 capítulos de Efesios, de su carta a los Efesios, una revelación de un gran misterio, a saber que el Dios Santo, el Dios Trino, el Dios sabio, único y sabio, ha tomado un pueblo para su nombre
Y de allí, de ese pueblo, forman parte hombres de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua. Apocalipsis 7:9. Pablo le está diciendo en los primeros 3 capítulos a la gente en Éfeso: oiga, este es un gran misterio. Lo que oyeron que eran para los judíos, ni siquiera ellos sabían lo que Dios estaba hablando. Pablo acaba de dar en esos 3 primeros capítulos una revelación que no solamente judíos, sino personas de todas partes del globo terráqueo, en la sangre de Jesús, Él ha hecho la paz con ellos y los escogió para ser un pueblo para su gloria. Tomando este contexto, amado hermano, en vista de esto, aquí en el versículo 10 al 17 de Efesios 6, Pablo le está diciendo a ellos: fortalezcanse. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, tomando su armadura. Les dice: quédense a pelear. No le está diciendo vaya, le dice: quédense a pelear. Aunque podemos reconocer, amado hermano, que gran parte de una buena ofensiva, de una buena defensa, es una buena ofensiva, ¿no? Lo que vimos en el juego de fútbol esta semana de Panamá, vimos que cómo tenían al equipo contrario acorralado, no lo dejaban llegar. Una buena defensa también es una buena ofensiva y viceversa. Aún podríamos también reconocer que anunciar las buenas nuevas de paz son parte y producto de calzarse los pies con el Evangelio de la paz. Claro que sí, no lo podemos negar. No obstante, amados, vemos y reconocemos que aquí se nos hace un llamado a estar firme, como mencioné en los primeros 3 versículos de Efesios 6:10, Efesios 6:11, 13 y 14. Se nos hace un llamado a revestir esa parte necesaria del cuerpo para estar en guardia, para estar con los brazos arriba y con los pies bien puestos sobre el terreno, cómodos y seguros, en guardia frente a la amenaza de la serpiente antigua. Una convicción fuerte que nos lleve a resolver en nuestras vidas una sumisión a Dios por lo que Él ha hecho por medio de la sangre de Cristo. Creemos que esto es lo que el apóstol Pablo está ordenando aquí. En palabras de el comentarista, pastor y teólogo metodista Adam Clark, dice: si tomamos la palabra preparación en su acepción común, puede implicar que por una creencia consciente del Evangelio, recibiendo la salvación provista por el propio autor de esa salvación y caminando en el camino de obediencia que es señalado por él, el alma es preparada para el reino de los cielos. Esto es un don que se recibe, es lo que vemos aquí. La comprensión por la fe, amado hermano, que en Cristo Dios estableció la paz entre Él y nosotros. En palabras del salmista, en Salmo 32, bienaventurado al que Jehová no inculpa de iniquidad, nos hace estar listos. Una comprensión de esta verdad nos hace estar listos, nos prepara. Cuando habla de apresto del Evangelio, está diciendo: oyeron el Evangelio, tomen lo que ese Evangelio les da, este entendimiento para enfrentar al enemigo, que es bien sutil. Amado hermano, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el efecto que ocasiona comprender esto en nuestra vida es con lo que debemos estar equipados. ¿Qué son esas cosas? Paz, seguridad, confianza. ¿Y cómo se ve eso en mi vida, amado hermano? Imaginemos a un hombre, podemos conocer a algún vecino, algún familiar, que viene de una vida promiscua, acostumbrado a no prohibirle nada a sus ojos y a su mente. No le prohíbe nada. Está sumergido sus ojos en lascivias y en lujurias. Ahora este hombre en Cristo, estando en paz con Dios por Cristo y en Cristo, tiene la confianza en Dios de decidir resolver en su corazón no mirar, no pensar, no entregarse a la lujuria.
Ese hombre ahora tiene el respaldo de las Escrituras que claramente manifiestan que Cristo, según Romanos 8, versículo 3, lo que leí en antes, lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, esto es, con un cuerpo como el de nosotros, y a causa del pecado, o sea que Él vino por causa de nuestro pecado, Cristo o Dios condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? En la carne de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Otras versiones van a traducir, condenó al pecado como nos liberó, rompió, si esa palabra cabe, ha roto el poder del pecado en nosotros, en la carne de Cristo. Esto es, amado hermano, que en el cuerpo molido de Cristo por todo y cada uno de los pecados que este hombre hipotético cometió, primeramente han sido, son y serán perdonados por la muerte vicaria de Cristo, pero en segundo lugar, se ha roto ese poder. Se ha roto el poder del pecado. Se ha roto el poder del pecado de la inmoralidad sexual en el hombre de nuestro ejemplo. Por la fe, por la muerte y resurrección del Señor Jesús de entre los muertos, que nos da paz, nos pone en paz con Dios y la capacidad de dejar ese pecado atrás por el Espíritu, por fe. Tener la valentía de Sadrach, de Mesach y Abednego, no puede estar dudando, no puede estar con temor, no puede estar con desconfianza ante el enemigo que tiene enfrente. Él es nuestra paz. Efesios 2:14. Cristo es nuestra paz, que en la cruz tomó mi lugar. Por eso le decía, le daba gracias a Dios, porque desde la escuela dominical hasta ahora, el Señor ha querido que su iglesia recuerde esto, que haga memoria de esto, que traiga a la conciencia esto. Si usted está cavilando en dos aguas, si usted está fallando con un pecado, si usted no está teniendo el tiempo debido a las cosas que son del Espíritu, pues hoy el Señor se ha complacido en recordarle lo que Él nos ha dado. No unciones, no palabras místicas, su evangelio, que Él tomó mi lugar de maldición, usted y yo, el lugar de castigo, 2 Corintios 5:21, para que hoy usted y yo luchemos en el poder de su fuerza, con el que Él nos ha dado. Esto es verdad, justicia y paz. Pablo le dice a eso en Efesios 3, riquezas inescrutables de su gracia, paz, verdad y justicia. Ceñidos con los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calcen sus pies con la paz. Amado hermano, si esto le suena repetitivo, si esto le suena que ya yo lo escuché, pues no lo es. Porque es lo que deberían estar consumidos todos y cada uno de nuestros pensamientos, todos y cada uno de nuestros días, en esta gran realidad espiritual. Porque nos supera por un lado, pero somos privilegiados por otro lado. Esto es el calzado. Esta es la preparación que nos da el Señor en su evangelio para estar firme, para poder decidir resistir. Tenemos el poder ahora de resistir, como cuando estaba Adán en el Edén, en el huerto, tenía la capacidad de decir no. Adán tenía la capacidad de golpearle la mano a Eva, agarrar a la serpiente por el cuello y tirarla al piso. Él ahí todavía tenía la capacidad de decidir. Por la sangre de Cristo, hoy nosotros lo tenemos. Lo tiene. Cualquier otro pensamiento viene de Satanás. Recuerden, él busca que hagamos dudar de Dios y tomar el lugar de Dios. Lamentablemente Satanás no nos dice que el lugar de Dios es santidad. Satanás nos dice que el lugar de Dios es inmoralidad, es pecado. ¿Tú quieres ser el Dios de tu vida? Ven, no tiene nada que ver con la santidad, dice Satanás. Tiene que ver con todo lo que tú quieras hacer, porque tú eres el Dios de tu vida. Mentira. Esto nos supera.
nos privilegia el Señor con saber estas cosas, amado hermano, porque solo usted haga memoria de sus familiares, de sus vecinos, de sus compañeros del trabajo, de las personas en la calle con las que nos relacionamos cuando vamos a hacer compras, cuando vamos a hacer cualquier diligencia. Usted es privilegiado al lado de él o ella, porque usted está en paz con Dios. Usted está en paz con Dios. Hay muchas personas hoy que gastan dinero para ir a la India y bañarse en un río lleno de excremento, porque los hindúes dicen que en ese río está el karma, está el aura, está el espíritu, está aquí, báñate aquí, sumérgete ahí, báñate con todo el excremento encima, porque aquí está tu santidad, aquí está tu logro, aquí está tu resguardo. Hay necesidad en el corazón del hombre de estar en paz con Dios. Y usted y yo tenemos la paz con Dios y la rechazamos muchas veces. No somos apercibidos. Yo no he sido apercibido. Fíjese, es necesario estar calzado con esto porque la embestida de Satanás, la embestida del pecado y su engaño es sutil. Es sutil. El engaño del pecado es sutil. Es sutil. Es insistente y persistente, que no es lo mismo ni se escribe igual. Es persuasivo y es hostil para con nosotros, para hacernos caer, para llevarnos cautivos al engaño del pecado y así llevarnos a fornicar con la bestia. Si no estamos sellados con el Espíritu Santo, déjame decirte, estás sellado con el sello de la bestia. Eso es así. Y despreciamos muchas veces esta gran verdad. Que Dios nos dé el entendimiento que Pablo tenía cuando escribió Efesios, que él vio estas cosas. Ahora, yo quiero que veamos, por último lugar, ya para terminar, la preparación del Evangelio de la paz nos hace actuar. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo es estar calzado con los pies? Bueno, con el Evangelio. Bueno, estar calzado con el Evangelio de la paz. Vamos a usar el ejemplo de un niño en la escuela primaria. De un niño en la escuela primaria, hermana que es maestra de primaria, niño de kinder, tipo Isabela Yacir, donde hay un grupo de otros niños de grados y de edades más grandes que lo molestan, lo buscan para molestar, ¿no? Todos pasamos por ahí, todos hermanos, todos. No nos vamos a poner a llorar aquí del bullying que nos hacían. Pero quiero usar este ejemplo para imaginar a este niño, para que veamos cómo el Evangelio, cómo la preparación del Evangelio nos hace actuar. Un niño que es molestado por un grupo de otros niños, busca a su hermano mayor. Dice, espérense ahí, busca. Como Elián que busca a Dielín. Espérense, busca a Dielín, su hermano más grande. Más grande, mayor estatura, mayor edad. Y cuando él regresa con su hermano, ahora este niño siente completa seguridad porque está respaldado por su hermano mayor. Se siente invencible. Venga, dígame todo lo que usted me está diciendo ahora, que tengo a mi hermano aquí atrás. Esta, un poco opaca, pero lo utilizo. Es la manera en la que podemos ilustrar la preparación que el Evangelio de la Paz nos da para estar de frente, firmes ante lo hostil del terreno y la lucha constante. Estar calzados los pies con el apresto, con la preparación, con la disposición del Evangelio de la Paz, nos hace hablar, nos habla de poder sentirnos seguros, de sentirnos cómodos, de sentirnos con la facilidad para avanzar en el camino, en lo obstaculizado del camino. Quiero que vea ahora a un niño chiquito diciéndole a sus abusadores, tráiganme, háblenme ahora que tengo a mi hermano aquí atrás. Quiero que vaya conmigo a capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, del versículo 31 al 39. Note lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y yo quiero, amado hermano, que vea conmigo en estos dos primeros versículos las preguntas retóricas que hace Pablo. Él se siente seguro, él se siente respaldado por alguien que es más grande que él. Ahora yo quiero que usted se fije en las preguntas que faltan, en la retórica de esas preguntas, porque eso es importante entenderlo, para que veamos lo que hace que usted y yo nos aferremos sin movernos de la paz que Dios nos ofrece con Él en Cristo. Versículo 33. Note la retórica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo espero que esté notando la retórica de alguien que está seguro, porque mire lo que dice el 38, por lo cual estoy seguro. Yo quiero que todas las preguntas retóricas que el apóstol hace aquí nos lleve a esas, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, a esas primeras 5 palabras del versículo 38. Yo estoy seguro. Yo estoy firme, calzado los pies con el evangelio de la paz. Mírelo conmigo un segundo, amado hermano. Vea la obra del Espíritu. Vea lo que hace estar calzados con el evangelio de la paz. Fijémonos en la preparación que nos da el mensaje de que el Hijo eterno de Dios murió por mis pecados y que Jehová no me culpa de pecado. Yo estoy seguro, estamos seguros. Deseo que lo note ahí, que Dios nos dé el entendimiento para verlo, amado hermano, porque en el caminar con el Señor la duda nos va a asaltar. El sentimiento de hipocresía nos va a turbar. El deseo de abandonar, porque el pecado que la Biblia dice que Él rompió el poder sobre mí, yo veo que todavía no se va. Comentarios como: yo he orado por esto, varón, le he rogado al Señor. Los más espirituales dirán: he ayunado 10 días y 10 noches por esto, varón, y no se va. Dios se equivocó conmigo. Yo creo que me hizo una fantasía en mi mente. Yo vuelvo para atrás. Algunos en el buen colonense me decían: oh, varón, Dios no es relajo, es para adelante. Esa es la mentira de Satanás. Dios no es relajo, varón, Dios es serio, me decían algunos. Eso es la mentira del diablo. Amado hermano, yo quiero que lea el versículo creo que leamos de nuevo. Me perdí el versículo. El versículo 32. Cuando esos pensamientos le asalten, cuando esos pensamientos lleguen a usted, mire lo que dice Pablo. El que no, está hablando de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Miren lo que dice Pablo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él lo ha dicho, yo tengo que creerlo. El autor Aidan Tozer tiene un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo. Y una de las frases central de ese libro, corto, devocional, hablando de los atributos de Dios, es: para comprender yo solamente tengo que creer, no tengo que comprender para entonces creer. Si la Biblia me dijo a mí en Romanos 8 versículo 3 que lo que era imposible para mí
Es imposible ciertamente vencer el pecado en mi carne. Dios lo hizo posible enviando a su Hijo en carne por causa del pecado. Rechace la mentira del diablo. Estamos seguros. Aquí hay un hombre en estos 8, 5 versículos, no sé cuántos son. Seguro. Tiene al hermano mayor aquí atrás. Miren lo que dice. ¿De qué está seguro, apóstol? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo. Y Pablo dice, ya sabes qué, nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Enfermedad, provocaciones a pecar, traiciones, personas malintencionadas, personas que me hieren, la maldad de gobernantes en nuestros países, la tiranía de hombres perversos que se ensañan contra nosotros. Dice Pablo, nada, no hay ninguna otra cosa creada que me separara del amor de Dios. Eso es el hermano mayor. Tener el respaldo de nuestro gran Dios y Salvador nos hace realizar cosas que usted ni yo ni siquiera imaginábamos. Nos hace realizar cosas. Tener el respaldo del buen Dios nos hace realizar cosas. Y solo basta una lectura llana de la historia de la iglesia, de 2000 años de historia de santos que derramaron su sangre. Pecadores igual que usted y que yo, nunca se imaginaron el honor de poder derramar su sangre por la causa de Cristo. El respaldo de un gran Dios detrás de nosotros, nada me separará del pecado. Amado hermano, nada, dice el Señor en su palabra. ¿Quiere ver a un hombre empoderado en esta generación de empoderamiento? Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, versículo 13. Y mira un hombre empoderado. Un hombre pecador con el respaldo de un Dios que está en paz con él. Hechos 21:13. Entonces Pablo respondió, ¿qué haces llorando? Quebrantándome el corazón. Y mira a continuación lo que dice, porque yo estoy dispuesto, el apresto del evangelio, dispuesto, no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén en el nombre del Señor Jesús. ¿Le suena familiar? Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18. Daniel 3:16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. No vamos a fornicar con la bestia, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Amado hermano, esto es la preparación que nos da el Evangelio de la paz con Dios. La disposición que nos da la paz con Dios. La preparación que nos ofrece la seguridad de la paz con Dios. Él nos libra. Nos hace libres. Y esa libertad nos hace y nos da la seguridad para actuar. De que nada me hará mover mientras mis pies, nuestros pies, estén firmes y calzados con el Evangelio de la paz. Yo no quiero terminar, amado hermano. Creo que es deber desde el púlpito siempre predicar el Evangelio como hoy el Señor nos lo ha permitido. Y yo quiero dirigir mis palabras a los que en medio de nosotros están sin Cristo y a los que puedan escuchar este audio. Que no podemos estar calzados los pies con este Evangelio, porque si estás sin Cristo, para ti no hay paz. Lo declaran las Escrituras. Hay que decir la verdad como está plasmada en la Sagrada Escritura. La ira de Dios está sobre todos aquellos que rechazan el señorío y la salvación
que ofrece Dios en el Señor Jesús, el eterno Hijo de Dios. Juan 3:36. La preparación que da la paz con Dios a ti que no tienes a Cristo es rechazada si rechazas a aquel a quien Dios envió como Señor y como juez de la tierra, según Hechos 10:42. La ira de Dios es una realidad plasmada en las Escrituras. Y su ira está sobre todo aquellos que rechazan su mensaje de paz y con descaro viven cometiendo toda clase de inmoralidad con impunidad, con engaño y soberbia. Romanos 2:5-6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En Colosenses 3, versículo 5, dice que los que practican fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, todas estas cosas que son idolatría, las personas que practican estas cosas, la ira de Dios viene sobre ellos. Dios está airado, es lo que dice la Escritura. Dios está airado contra ti, que vives en impunidad, con toda clase de pecados, sin ley y sin Dios. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos porque aborreces a los que hacen iniquidad. En el Salmo 7:11, Dios es justo, Dios es juez justo, porque Él está airado contra el impío todos los días. Vamos, amigo, que me escuchan. El cuento, porque es un cuento que escuchas allá afuera de que Dios es amor, realmente es una falsedad del diablo. Porque la intención con la que Satanás agarra la verdad para mezclar el error, eso es una herejía condenable en la Biblia. Eso es algo abominable delante de Dios. Alguien que se para a decirle a un pecador que venga a Él porque Dios le ama, porque Dios es amor y lo deja así, esa persona es un enviado del mismo infierno. Porque el verdadero amor de Dios busca la sanidad del alma. No busca dejarte ahí preso. No le hagamos caso a los falsos apóstoles. No le hagamos caso a los falsos maestros, a los falsos profetas, que andan adivinando, casi que brujos, en las iglesias. Te prometen paz. Dios te va a usar, dicen. Profetas, entre comillas, que le dicen a hombres pecadores, Dios te va a usar. Que yo veo una unción especial sobre ti. A hombres que no se han arrepentido. Huye de esa mentira. Dios dice, Jeremías 6:13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Ese eres tú y yo sin Cristo. Sin revestirte de Cristo, si rechazas la paz de Dios y que escuchas a estos falsos que curan tu herida, como dice Jeremías 6:14, con liviandad diciendo, paz, paz. Pero Dios dice, no hay paz. Es la palabra del Señor, versículo 15. ¿Tú te has avergonzado de haber hecho tal abominación? Y yo me pregunto, yo sé claramente, y tú sabes claramente, que no nos hemos avergonzado. Ni sabemos tener vergüenza, como dice Jeremías 6:15. Esa es la verdad. No de que Dios tiene algo grande para ti, ciertamente lo tiene, si nos arrepentimos de nuestro pecado. Esa es la verdad de las Escrituras. Está aquí en la palabra, el propio conocimiento de Dios que revela y ve nuestros corazones no arrepentidos. Por tanto, declara el Señor, caerán, Jeremías 6:15, caerán entre los que castigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová.
Esa es la verdad. Pero Dios, que es rico en misericordia, Efesios 2:4, tardo para la ira, clemente. Éxodo 34:6 dice, versículo 16 de Jeremías 6, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Arrepiéntete de tus pecados, porque dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces te vas a poder calzar con el Evangelio de la paz. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Ruega al Señor que te perdone, arrepiéntete de tus pecados y sigue a Cristo. El propio Cristo dice, deja todo, ven y sígueme. Y entra en la paz del Señor. Oremos, amado hermano. Señor, tú que eres el único y santo Dios, altísimo Rey, el único y sabio Dios, rogamos, como tú nos mandas a orar, Señor. Fortalécenos, Señor, con el poder de tu fuerza. Que nos podamos vestir de tu armadura, Señor. Que nos podamos entender, convencer de tu justicia, de tu verdad, y entrar en la paz contigo, Señor. Ayúdanos como iglesia, oh Padre, a revestirnos de toda la armadura de Dios, conociendo, Señor, que hemos sido sellados con tu Espíritu. Tu Espíritu da testimonio a nuestros corazones, Señor, de que somos hijos tuyos. Ya no nos sentimos igual. Ya no nos sentimos contentos, Señor, con lo que antes hacíamos. Ni nos alegramos con aquellos que practican las obras de las tinieblas. Pero te rogamos, Señor, el entendimiento, la sabiduría. Danos aquella, Señor, sabiduría que desciende de lo alto, que es primeramente pura, pacífica, amable, llena de todo fruto de misericordia, sin envidia, sin rencor. Ayúdanos, Señor, a poder estar firmes en el Evangelio que tú nos has dado, las buenas nuevas, Señor. Todo esto lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.